¿Alguna vez les ha pasado que tienen una idea súper genial, que piensan que es lo más original que ha pasado por su cabeza y que a nadie más se le habría ocurrido, pero luego resulta que ya hay más personas por ahí hablando de su misma idea? ¿Ah? Casi siempre asiáticos, por cierto. Pues eso fue lo que me pasó cuando me di cuenta que el modelo que yo proponía en mi libro ya existía hace más de 2000 años. Y que era conocido como eneagrama, lo cual es muy loco porque tal vez muchos de ustedes dirán que yo simplemente estoy tratando de adaptar mis evidencias a un modelo ya establecido. Pero si analizan la forma en la que explicaré el eneagrama, se darán cuenta que, aunque sus ramas son muy similares a lo presentado por la psicología, su tronco es un tanto diferente al partir de una base física y biológica que desarrollé al trabajar 10 años en un zoológico. Es decir, mientras la psicología explica el eneagrama a partir de los traumas o heridas de infancia que moldearían nuestro patrón de personalidad, yo hablo del eneagrama como el sistema de estrategias para la supervivencia que podrían haber dado origen a una conciencia de existencia. Sin embargo, aunque yo tenga claro cómo fue el origen y desarrollo de mi hipótesis, a la fecha nadie sabe cómo ni de dónde fue que salió el eneagrama, por lo que su origen sigue siendo todo un misterio para los arqueólogos e historiadores. En este capítulo no hablaremos de personajes como Ivanovich Gurdjieff y aquellos que han desarrollado las teorías psicológicas en torno al eneagrama, pues el enfoque será reflexionar sobre un fenómeno particular en el estudio de la conciencia que ha pasado desapercibido para muchos, por lo cual le recomendamos estar muy atentos a lo que sigue. Según la maestra y doctora en sociología Fátima Fernández, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en su libro ¿Y de dónde demonios salió el eneagrama?, habla de la posibilidad de que Pitágoras conociera este sistema, que tendría relación con las civilizaciones sumerias y que podría considerarse parte de la sabiduría perenne, o sea, que sus valores y principios serían compartidos por diferentes culturas a lo largo del tiempo y espacio. Sería algo así como la geometría o las matemáticas, donde 1 más 1 es igual a 2 aquí y en cualquier galaxia o universo paralelo, por poner un ejemplo, claro. Asimismo, parece que la información ha ido evolucionando de manera similar en comunidades de diferentes lugares y épocas que nunca llegaron a conocerse entre sí, llevándonos a todos a compartir las mismas preguntas filosóficas sobre nuestra existencia, la muerte o el origen del todo, o en este caso a desarrollar los mismos sistemas de pensamiento como me pasó a mí con el eneagrama. Y si esto no te deja pensando, devuélvete al capítulo donde hablé sobre el origen de la realidad y de cómo podría haber evolucionado una conciencia. Y pregúntate qué pasaría con las demás formas de vida que han tenido que pasar por el mismo proceso de sistematización de la información, ya sea en este planeta o en otro. Y es que una de las grandes interrogantes sobre la posibilidad de vida en otros planetas está en saber hasta qué punto su inteligencia sería comparable con la nuestra. Y si este algoritmo nos muestra algún tipo de evolución biológica o psicológica en función de la obtención de recursos energéticos, entonces, ¿cómo habrían hecho para resolver los problemas de consumismo y competitividad? ¿O será que están como nosotros pensando en migrar a otro planeta porque ya acabaron con el suyo? O quizás colapsaron y se extinguieron antes de poder salir, como también es posible que nos pase a nosotros. Y tal vez esa sea la razón por la que no nos han visitado. Bueno, suficiente. Vamos a calmarnos. Dicen por ahí que cuando un sabio señala la luna, el necio mira su dedo. Y tengan esto muy en cuenta porque con lo anterior tal vez muchos se habrán quedado pensando en el tema de los aliens, las pirámides, las civilizaciones antiguas y hasta en el eneagrama en sí. Incluso hasta estarán haciendo juicios sobre su apariencia y todo lo que se ha dicho al respecto. Pero en este punto lo que debería de preocuparnos no son los aliens propiamente. O bueno, también, si les interesa, como dice la canción, cada loco con su tema. Pero en este punto lo que a mí me preocupa, lo que me mueve el piso, lo que me sacude las tejas, lo que me tapa el estómago. Ok, ya con esa analogía. En este caso lo que a mí me impresiona es el tema de la información y la forma en la que evoluciona hasta el punto en que sujetos de varias culturas y épocas que nunca llegaron a conocerse entre sí pueden resultar con las mismas ideas. Y esto es una pieza clave para nuestro estudio de la conciencia. Es algo tan asombroso que para muchos resulta más fácil creer que la construcción de las pirámides y el arte representado por comunidades antiguas se debe a visitantes de otros mundos en lugar de pensar en la posibilidad de que la información y el pensamiento tuvieran algún tipo de evolución determinista que sigue cierto orden en función de los descubrimientos y su utilidad, como pudo haber sido el caso del fuego, la rueda, el lenguaje y la música, entre otros ejemplos, haciendo que individuos que no tienen ninguna relación entre sí
resulten con las mismas ideas y lleguen a las mismas conclusiones. Pues cuando hablamos de algoritmos, con frecuencia pensamos en los sistemas que utilizan las redes sociales o los sistemas virtuales, y no lo vemos como algo que existe aquí en el mundo físico o que funciona a través de nosotros y la forma en la que procesamos la información. Pero en esencia, cuando hablamos de algoritmos o heurísticas, estamos hablando de un tipo de mecanismo por el cual evoluciona la información. Y es aquí donde se empiezan a mezclar las ciencias antiguas con las modernas para darnos un mejor entendimiento de esa filosofía ancestral que nos habla del eterno retorno y al mismo tiempo la posibilidad de que vivamos en una simulación. Y es que con la llegada del internet empezamos a hablar de la era de la información como si la información fuera algo nuevo, sin tener en cuenta que la información es de hecho la forma más básica en que la energía se revela e interactúa entre sí, a tal punto de ser considerada como otro estado de la materia. Y de ser así, ¿acaso seguiría las mismas leyes de eficiencia energética buscando la mejor ruta o medio para desarrollarse? Eso podría explicar la existencia y evolución de los medios de comunicación, el éxito de las redes sociales y hasta el potencial comunicativo del arte, como por ejemplo el diseño, la música o el cine. ¿Han pensado en cuánta información puede llegar a contener una pintura, un fragmento musical o la escena de una película para nosotros? Y no me refiero a información en un sentido lógico como cuando lees las noticias a ver cómo va el dólar para luego seguir con lo tuyo. No, me refiero a información para la cual el cerebro ha evolucionado, reaccionando de manera automática ante diferentes combinaciones de ondas de luz o sonido en un compás de tiempo y espacio determinado, logrando un tipo de comunicación que es a veces mucho más eficiente que la que podríamos llegar a tener con palabras, cuando lo que se busca generar es un sentimiento, una reflexión o un movimiento. Sin embargo, para una mejor comprensión de este tema debemos considerar dos cosas. Primero, que nosotros somos parte del universo. Y tal vez puede que esto les resulte bastante obvio, pero notarán que una parte de las ciencias que usamos para estudiar el universo parecen excluirnos de la ecuación. Y entonces hablamos súper emocionados sobre galaxias, agujeros negros y demás, siempre desde la posición de un observador externo, muchas veces pasando por alto el hecho de que la vida y la conciencia también son cualidades de la existencia. Pues total, los átomos que nos componen existen desde el Big Bang. De repente nos vemos reaccionando a fenómenos como la música sin siquiera comprender muy bien el porqué, al asumir que la física y la psicología son cosas que van por separado. Y tal vez sea aquí donde cobre sentido la frase del oráculo de Delfos que dice que conociéndote a ti mismo conocerás al universo y sus dioses. Y lo segundo a considerar es que la información se expresa o se manifiesta de infinitas formas. Así como hay información en el rastro de feromonas que siguen los animales, también la hay en el ADN que nos moldea. Y de hecho, cada estructura de partículas que compone una forma viva o muerta resulta ser solo un bloque de información. Y aunque duela aceptarlo, en un sentido crudo pero realista, eso es lo que somos. Bloques de información que colectan y ordenan más información. Pues total, lo que hace que un cuadrado sea un cuadrado es un patrón identificable y estandarizado como concepto. Y funciona de igual manera con cada uno de nosotros. Pues lo que te hace a ti ser quien eres, tanto para ti como para otros, es un conjunto de cualidades que se mantienen en el tiempo, formando un patrón identificable para todos. Lo cual se puede explicar muy bien con la paradoja del barco de Teseo, un barco al que le fueron cambiando cada una de sus partes viejas por nuevas, hasta el punto en que ya no quedaba nada del barco original. Y la pregunta es, ¿seguiría siendo el mismo barco? De igual forma, aunque a lo largo de nuestra vida nuestro cuerpo y nuestras ideas se van transformando, aún así tenemos la sensación de ser la misma persona, ya que la conciencia de existencia se mantiene gracias a los bloques de información almacenados y ordenados en la memoria. Lo cual me recuerda a una lectura que hizo en una conferencia el biólogo Richard Dawkins, donde habla de cómo todos los átomos de nuestro cuerpo son constantemente reemplazados hasta no quedar nada del ser que fuimos cuando éramos niños. Y aún así, aún tenemos recuerdos de haber estado en lugares donde ninguno de nuestros átomos actuales estuvieron. Aunque según otros, esto de cambiar todas nuestras células, incluyendo las neuronas, es algo falso. Pero no vamos a entrar en ese debate, ya que el tema que nos compete es el de la información. Y si bien sabemos que en un computador la información se mueve a través de unos y ceros, en nosotros la información viaja a través de los genes, las emociones y el lenguaje, evolucionando con el paradigma del éxito y a la sombra del mito del propósito. Y si aún no lo entiendes, piensa en lo que tú crees que eres y en tu ideal de lo que quisieras ser, para que te des cuenta del modo en que te has ido moldeando según la información que has recibido del entorno. Y el hecho de que existan civilizaciones tan distantes pero con similitudes en su desarrollo, mientras aún no entendemos mucho de nuestro comportamiento autodestructivo,
nos llevaría a replantear las teorías que tenemos para explicar el origen del todo, que van desde el creacionismo hasta el evolucionismo causal, y tal vez otras teorías que aún no tenemos muy en cuenta, donde la información sea la pieza clave para descifrar el gran misterio. Por ahora, mientras llegamos a una conclusión de cómo fue que pasamos de la materia a la vida y de la vida a la conciencia, les recuerdo que aquello que hace que las burbujas sean esféricas y las colmenas hexagonales es lo mismo que nos llevó a pensar que el propósito en la vida es invertir poco y ganar mucho. Es loco que esto no los deje pensando y aún así crean que es imposible que vivamos en un programa informático. Y es aquí donde entra el eneagrama nuevamente, pues así como hablamos del proceso evolutivo para colectar información sobre lo que era o no era alimento, resulta que este mismo sistema aplica para dar forma y sentido a las dimensiones que componen nuestra realidad, que básicamente podemos definir en tres. Tenemos la dimensión física o sensorial, que comprendemos por medio de las formas, colores, sonidos, etc., y que es la que nos da la sensación más objetiva de la realidad. Y digo objetiva entre comillas, ya que nuestros sentidos también pueden ser engañados fácilmente. Sin embargo, dependemos de ellos para categorizar los elementos que existen en el plano físico según el tipo de estímulo sensorial que obtengamos, como puede ser un color, un sonido, un aroma, una textura, que nos puede resultar agradable o desagradable independiente de lo que signifique para nosotros. Luego está la dimensión simbólica o virtual, que se basa en la interpretación de nuestra experiencia en el mundo físico y la relación con el entorno, en la cual nace el concepto de herramienta, donde un elemento cualquiera como una piedra o un palo dejan de ser parte del paisaje para convertirse en una extensión de nuestro cuerpo y ayudarnos a conseguir algo. Es decir, mientras en la dimensión sensorial los elementos carecían de un significado más allá de la sensación de agrado o disgusto que nos podrían generar, ya en la dimensión simbólica les atribuimos una relación de causa y efecto con posibilidad de uso. De modo que al percibirlos, ya no los calificamos solo por su apariencia, sino también por su función. Y así accedemos a otro tipo de realidad, donde ya no vemos el mundo y las cosas como son, sino como podrían ser o para lo que podrían servir. Y la dimensión social o intersubjetiva, donde se estandarizan los resultados de aquella experiencia individual con el entorno y se difunden para convertirse en un nuevo concepto de lenguaje, como puede ser una costumbre o una moda. En esta dimensión ya no solo existen las cosas como formas o herramientas, sino que además adquieren una sustancia parecida al alma, pues de hecho para existir ya no dependen de un cuerpo físico, sino de ser reconocidas por toda una comunidad, como es el caso de las instituciones, las marcas comerciales o incluso las naciones y los países. Y ahora sí, ponte los lentes y prepárate una buena taza de café porque llegó el momento de hablar de aquel algoritmo que ordena y dirige nuestra percepción. Y para esto es muy importante haber visto los capítulos anteriores sobre el origen de la realidad y la evolución del pensamiento. De otro modo no me hago responsable de que te pierdas en el camino. Advertencia. La siguiente presentación es solo un fragmento de un tema mucho más extenso, que puede ser entendido mejor si se tiene conocimientos previos sobre el eneagrama de personalidad. No obstante, reiteramos que este no es un canal de psicología, y las ideas expuestas no deben ser tomadas como un dogma, sino como parte de un estudio alternativo de la realidad. Así como hablamos de dimensiones para referirnos al volumen de un objeto o la extensión en un espacio, en este caso lo hacemos para referirnos al desplazamiento temporal que hace nuestra mente mediante el recuerdo del pasado y la imaginación del futuro, para generar así la sensación de realidad presente. Y como quedamos en que todo proceso mental implica un gasto de energía, pues veamos de qué forma el cerebro administra la energía para darnos esta conciencia de existencia. Recordemos que la eficiencia energética en términos de información se trata de cuánto podemos llegar a procesar en un tiempo de vida limitado, ya que a todos nos llega la muerte en algún momento, por lo cual nuestro cerebro se la pasa en un viaje intermitente pero constante entre el pasado y el futuro para darnos la sensación del presente, sistematizando las experiencias pasadas para anticiparse a los resultados futuros, y así entre la memoria y la imaginación se va construyendo la realidad actual, donde se establece lo que es posible y lo que no lo es, para definir los ideales de lo que deberíamos ser y lo que preferimos evitar. Todo esto mediante el deseo y el rechazo, como lo vimos anteriormente. Y es que el tiempo solo puede ser percibido a partir del cambio, o sea, del movimiento, mientras la existencia se percibe gracias a la estabilidad de las formas. De manera que la estabilidad y el cambio son dos fuerzas opuestas pero que se complementan para darle un orden y sentido a nuestra realidad. Mientras la estabilidad luchará por mantener su forma, el cambio luchará por salir de ella. Y esta es la eterna batalla que se está librando en nuestra mente.
El inconformismo nos impulsa a buscar experiencias nuevas donde exploramos diversos temas para terminar especializándonos en algo, tal cual como ocurre con las profesiones, pues como dijimos anteriormente, la especialización en un conocimiento o habilidad favorece un mayor ahorro de energía al permitirnos hacer las tareas de manera automática al mismo tiempo que aumentamos la probabilidad de éxito en las funciones. Y esto se ha dado de diferentes maneras a lo largo de toda la historia, cada que la curiosidad nos lleva a hacer un descubrimiento, que si nos sirve de algo lo apropiamos, lo adaptamos hasta sistematizarlo y convertirlo en una herramienta. Dicho de otro modo, cada que hacemos un descubrimiento, hacemos una proyección a futuro de los elementos en relación con nuestras necesidades y si nos sirve para algo, entonces lo adaptamos a nuestra necesidad estableciendo que está hecho para eso. De esa forma se sistematizan los resultados como herramienta para luego ser estandarizados como conceptos en nuestro lenguaje colectivo. En la etapa de estandarización compartimos los resultados de nuestras experiencias pasadas según lo que nos haya servido para resolver un problema o cubrir una necesidad, asumiendo que a otros también les serviría. Y así comparamos nuestros resultados con los de otros para ver qué funciona mejor para solucionar algo o transmitir aquello que se quiere expresar. En otras palabras, mientras en la dimensión virtual se obtiene mucha información sobre los descubrimientos y las herramientas, en términos de posibilidades, ventajas y riesgos, ya en la etapa de estandarización se moldean los conceptos, haciéndolos más sonoros o ligeros para que puedan ser replicados con mayor facilidad, resultando así en un reduccionismo natural del lenguaje, al tratar de expresar mucho con muy poco. Y es que cuando sabes que el tiempo corre en tu contra, resumir la historia parece ser lo más eficiente. Por eso hay que resaltar que en este punto las emociones juegan un papel muy importante. Hacer un filtro que clasifica la información según su grado de importancia para ser tenida en cuenta en un nuevo ciclo, dando prioridad a información sensacionalista que nos mantenga al tanto de los riesgos y las oportunidades, como cuando ves una película y luego te quejas de lo que no te gustó o hablas con nostalgia y dramatismo de las escenas que más te gustaron o aquellas que odiaste tanto como para advertir a otros que no la vean. Asimismo, este sistema fue el que hizo posible un lenguaje tan complejo a partir de combinaciones fonéticas muy simples. Y tal vez al principio esto del algoritmo pueda resultarles algo confuso, pero les aseguro que en la medida en que vayan sumando todos los videos para tener un mejor contexto de cómo funciona cada una de estas fases, llegará un punto en que verán la Matrix y entenderán la forma en la que ha ido evolucionando el mundo y la sociedad, tanto en lo cultural como lo económico, lo tecnológico, etc., hasta hacerles dudar de aquello que conocemos como libre albedrío. De hecho, creo que un buen indicador para saber si realmente has entendido el eneagrama es cuando comiences a cuestionar la naturaleza de tus decisiones para saber qué tan libre eres. Y si observan la forma en la que he presentado el eneagrama hasta ahora y lo comparan con lo que explica la psicología, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿de qué forma se habría estudiado el eneagrama hace más de 2000 años? ¿Qué tanto conocimiento tendrían sobre el funcionamiento de la mente en esa época? Sea como sea, la verdad es que este sistema puede abrirnos una ventana a nuevas preguntas e inclusive a una nueva ciencia que nos permita conectar y estructurar conocimientos perdidos de civilizaciones pasadas, ya que lo único que se sabe sobre este modelo es que está relacionado con civilizaciones muy antiguas como los babilonios. Tal vez en el camino lleguemos a descubrir que el eneagrama sí que era un regalo de habitantes de otros mundos. Nah, no me crean.